Bien, hagamos un breve repaso de I cuadrado C. La técnica de I cuadrado C surgió de Philips en la década del 80, cuando comenzó a introducir electrónica digital en los electrodomésticos, en particular en los televisores. Entonces tenía que ser un sistema simple de implementar, estamos hablando de tecnología de la década del 80, y que nos permitiera en forma simple llevar la tecnología de los bits al mundo hasta ese momento exclusivamente analógico, que era el televisor. El sistema que implementaron se lo llamó también Two-Wire Interface, es interfaz de dos cables, y que, utilizando una costumbre que tienen mucho los sajones de utilizar el cuadrado cuando son dos letras consecutivas en una sigla, el I cuadrado C era Inter-ICs, es decir, circuitos integrados, comunicación entre circuitos integrados. De la misma manera que lo que nosotros llamamos TTL, ellos lo llaman también T cuadrado L, por hábito. ¿En qué consiste? Es solamente dos cables que tenemos, serial data y serial clock, y de ahí se cuelgan todo un conjunto de periféricos. Tenemos un microcontrolador central y un conjunto de periféricos que se los llama esclavos. Es un hábito de designar a aquel que actúa como controlador, maestro, y a los dispositivos periféricos conectados se los llama esclavos. La forma de comunicación era arrancar con un bit de start que se detectaba por el desfasaje entre la señal de datos y de clock. Luego venían un conjunto de datos, típicamente 7 al principio, para indicar el dispositivo con el cual se querían conectar, indicando en el octavo bit si se quería leer o escribir ese dispositivo, y se esperaba que ese dispositivo, que estaba direccionado normalmente o por hardware o por firmware, es decir, que tenía un conjunto de llavecitas que permitían seleccionar la dirección, o lo tenía guardado dentro de la memoria flash del programa, el dispositivo respondía con un acknowledge, que también ese acknowledge era indicativo de que había sido exitosa el intento de comunicación. Se había seleccionado el dispositivo y luego, de acuerdo con lo que se hubiera elegido, si leer o escribir, se colocaban datos, y el lector, es decir, aquel que recibía esa información, mandaba un acknowledge. ¿Por qué digo el que recibía la información? Porque podía ser de que se hubiera elegido escribir sobre el dispositivo, para lo cual era el dispositivo el que colocaba el acknowledge al detectar datos y tomarlos. O bien, si lo que se había pretendido era leer el dispositivo, quien tenía que poner el acknowledge era, en este caso, el microcontrolador, que actuaba como maestro. Y esto se repetía hasta que el máster, el que actuaba como amo, indicaba un bit de fin del mensaje. Si el mensaje estaba constituido por varios paquetes. Tiene ventajas y desventajas. Una ventaja importante es la simplicidad, porque tiramos dos cables nada más. Un par de desventajas es la velocidad, que no es demasiado importante, y por otro lado, que cada vez que cambiamos de dispositivo con el cual queremos efectuar una transacción, hay que enviar la dirección del dispositivo perdiendo un paquete. Tiene de vuelta ventajas y desventajas, es un sistema bastante utilizado, es económico por el hecho de no tener complicaciones de hardware. Los dispositivos se conectan, en este caso vemos un conjunto de memorias que se conectan, y lo que acá podemos detectar es que las memorias, que son idénticas entre sí, tienen tres patitas para que se pueda llegar a seleccionar la memoria. Normalmente los dispositivos los dispositivos del mismo tipo tienen un encabezamiento que coincide en los bits. Por ejemplo, supongamos que en la palabra más significativa, en el nivel más significativo,
el número 7 corresponde a memorias. Luego, los bits menos significativos son los que permitirán elegir la memoria con la cual se quiera transaccionar. Entonces, en este caso, como los 3 bits de selección de dirección del dispositivo 0 están en 0, esta será la memoria 70 hexadecimal. Esta será, y así sucesivamente, vamos hasta pudiendo seleccionar 8 dispositivos. Aquí la última sería aquella que tiene los 3 bits de dirección en 1, sería la dirección 7, es decir que vamos a tener desde 70 hasta 77 memorias distintas, y por lo tanto, cuando enviamos desde el microcontrolador la información de dirección, se va a seleccionar la memoria con la cual se quiere transaccionar. Esta es una implementación muy sencilla, vieja, hecha a pedal, en el cual se utilizan 2 bits de puerto de un microcontrolador de la familia 8051, y que a pedal, es decir, se generan las señales de clock por medio de un timer, y se colocan las señales de datos de acuerdo con lo que se quiere hacer. Por supuesto que acá el recargo lo está pasando el microcontrolador, que es el que tiene que utilizar un timer, interrupciones y programa para hacerlo. Sería mucho más fácil que directamente tuviera una sección de I²C, el microcontrolador, que se encargara de hacer todo ese proceso en forma automática y descentralizada del microcontrolador. Entonces lo que tendríamos que hacer es programar. Si yo quiero que el microcontrolador actúe como amo o como esclavo, es decir, como controlador principal o como periférico de la conexión I²C que estamos implementando. Programo eso, programo la dirección del dispositivo, y luego tendré registros en los cuales escribiré la dirección del dispositivo periférico que yo quiero, con el cual quiero transaccionar, y luego los datos. Los escribo y se va a encargar esa unidad interna del microcontrolador de generar las señales de clock y de datas acordes a lo que yo quiera escribir o leer. Tendré un registro, un buffer de salida y un buffer de entrada, en los cuales colocaré datos para salir y leer los datos que hubieran llegado desde el periférico. Así es como trabaja nuestro 401RE. En el caso de las memorias, un paréntesis, vemos que hay memorias que permiten colocar, de acuerdo a la característica que tienen, hasta 8 dispositivos en direcciones distintas, como vimos en un par en la imagen anterior. Con lo cual tienen 3 líneas de direcciones cada dispositivo, que yo las cablearé de acuerdo con la dirección que le quiera asignar. Con lo cual, fíjense que puedo llegar a armar bancos de memoria bastante interesantes, porque podría llegar a armar hasta un banco de 512K de memoria flash, de acceso serie. Lo cual, el acceso serie es molesto por la velocidad, pero si aquí guardo información a la cual tengo que acceder muy esporádicamente o una vez en todo el proceso, es más que suficiente. I²C no es perfecto. ¿Por qué? Porque si un esclavo falla la comunicación, no tengo forma de recuperarlo al esclavo. Si tengo, por ejemplo, que estoy haciendo una prueba y tengo un máster, aquí vemos una configuración de doble máster, porque una de las opciones que tiene I²C, y habíamos visto, es que se puede delegar temporariamente la función de máster, de amo, de la comunicación en otro, y luego retomarla. Y entonces, si este máster, por ejemplo, tiene un bug, una falla en el firmware, y que no libera apropiadamente el bus porque no deja el nivel de tensión que se requiere cuando abandona, el I²C colapsa. Es decir, si no deja apropiadamente las condiciones para que retome el otro máster, el sistema se detiene, falla, se estrella.
Luego, entonces, aquí tenemos inconvenientes, por ejemplo, un esclavo que recibe datos pero no es capaz de enviar el acknowledge, o si no, por ejemplo, problemas con el hardware, y Quadro-C nos presenta simplicidad por un lado, y también complejidades porque cuando se producen fallas son difíciles de recuperar y de detectar. Aparece entonces SPI. SPI es similar a I²C en algunos aspectos y distintas en otras. Permite trabajar, por empezar, a mayor velocidad. La dirección no se hace a través del propio bus, sino que se van a utilizar líneas de selección como si fueran chip selects de memoria, lo cual también incorpora alguna complejidad de hardware. Y la relación es amo-esclavo. La comunicación en I²C es half duplex, porque si bien es bidireccional, un solo dispositivo es el que habla por vez. En el caso de SPI, SPI es Serial Peripheral Interface, interfaz a periféricos serie. Es full duplex desde el arranque. Tenemos obligatoriamente una línea de serial clock, una línea que se llama MOSI. MOSI significa Master Output Slave Input, lo cual está indicando que es la escritura del master hacia el slave, hacia el esclavo. Y tenemos la inversa, que es MISO, Master Input Slave Output, es decir, flujo de información desde el esclavo hacia el maestro. Y después tenemos una señal que se llama Slave Select, que es el que habilita, que cumple la función que antes teníamos en I²C enviando la dirección por el bus. Aquí la selección se hace por hardware. Y eso permite, por ejemplo, en este caso que tenemos 3 esclavos, en el cual tengamos que utilizar 3 señales del microcontrolador que nos permitan elegir con qué esclavo querramos nosotros transaccionar. ¿Ventajas que tiene? Bueno, primero que es full duplex. Pueden estar enviándose datos al esclavo al mismo tiempo que se están recibiendo datos del esclavo. La selección se hace por hardware, lo cual es una ventaja porque no tengo que enviar la dirección por el bus, pero también es una desventaja porque me complica un poco la arquitectura del hardware. Es decir, que tendré que poner tantos pines de selección de periférico como tenga dispositivos para conectar. No hay gestión de bus porque se hace todo por hardware. Las transferencias pueden ser de 8 a 16 bits y podré utilizar en modo maestro o esclavo al dispositivo. Es decir que yo puedo reprogramar el funcionamiento del dispositivo para que actúe como maestro o como esclavo. En el caso de la arquitectura de hardware, tiene varias capas en las cuales, desde la comunicación con el exterior por medio de interrupción, cuando se recibe un dato o se terminó de serializar el último dato disponible que había, se genera un pedido de interrupción, un contador de clock que dice cuántos bits ya he transmitido para saber si tengo que buscar un nuevo dato, pedir un nuevo dato para serializar o avisar de que ya se llenó el buffer en el caso que esté recibiendo datos. Luego los datos, el estatus y el control. El estatus me indica cómo está trabajando, en qué estado se encuentra la comunicación SPI, y el control es el que me permite programar el funcionamiento de esta interfaz. Esta es la asignación típica de pines en un conector, en el caso que yo quiero usar conector. En la práctica, en la mayoría de los casos, están dentro de la misma placa. Esto recuerden que es una comunicación que habíamos llamado intraplaca, y por lo tanto
no es necesario colocar algún tipo de conector. En el caso de nuestro 401RE, tiene un conjunto de registros de control y de estatus, como dijimos antes. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es programar en el registro CR1 cómo quiero que trabaje, si como amo o como esclavo el dispositivo, y luego programar también el divisor de frecuencias para la generación de la velocidad de la comunicación. ¿No? Esos son los controles básicos que tengo para la programación. Y luego tendré registros de carga de datos y registros de control del funcionamiento. Es decir, cuando, por ejemplo, habilitar interrupciones del transmisor vacío, del receptor que no está vacío, es decir, que tiene datos, y también en el caso que haya algún tipo de error, porque puedo llegar a adicionarle, si quiero, un CRC, un Cyclic Redundancy Check, para detectar errores. Bueno, esto es entonces el Shift Register, que se encarga de recibir los datos que vengan del master, y tenemos también ese mismo Shift Register que nos permite sacar los datos, por un lado un Shift Register para sacar los datos del máster, y por otro lado para serializar los datos que nos llegan desde los esclavos. Es decir, un Shift Register para ambas funciones. Un buffer de transmisión en el cual se guardan los datos que se quieran llegar a serializar, y un buffer de recepción en el cual se guardan los datos cuando fueron recibidos. Se generará un aviso o un pedido de interrupción al microcontrolador diciendo recibí un dato, y se lo lee a través de este bus compartido con el microcontrolador propiamente dicho. Aquí tenemos una aplicación típica de dos microcontroladores, uno trabajando como esclavo y otro trabajando como máster, en el cual vemos que el máster envía datos a través de MOSI, los recibe el esclavo a través de MOSI y genera datos que van a ir al máster a través de MISO, Master Input Slave Output, y llegan los datos al microcontrolador que actúa como máster. Y acá tenemos el generador de clock. Fíjense, detalle importante, el clock, lo mismo que para el caso de I²C, está en el máster. Solamente que aquí el clock está generado en forma autónoma y va por una patita aparte, por un conductor aparte. I²S también fue creado por Philips, hoy en día NXP, lo mismo que I²C. En la práctica, y ese es el tema de las nomenclaturas, I²S parecería que es un heredero de I²C, por la forma en la cual escribimos el I², pero no. I²S es una normativa dedicada fundamentalmente a audio, en el cual tiene varias características que lo diferencian de I²C. Fundamentalmente, que es una comunicación entre master y slave solamente, es decir, no hay múltiples dispositivos. No está pensada originariamente para comunicar múltiples dispositivos. Después, en la práctica, se crearon ciertos transceptores que actúan como hub y permiten distribuir la información que salga del máster entre múltiples dispositivos, pero no es la configuración estándar originada por Philips. ¿En qué consiste? Tenemos un máster que normalmente es un microcontrolador, y luego tenemos un dispositivo de audio que normalmente Philips o NXP hoy en día ya los produce y los vende como dispositivos de control de audio, dispositivos de periféricos de audio, en el cual va clock,
la línea de datos y el LR Select, que es el que me permite seleccionar las funciones. Un detalle que es importante, que no necesariamente el transmisor tiene que ser el máster. Si bien la comunicación es amo-esclavo, no necesariamente el transmisor puede ser el máster. Aquí vemos que, en este caso, el receptor es el máster. Es decir, que solamente tiene que haber un máster en el sistema. El audio puede ser fuente de datos, micrófono por ejemplo, y el procesador digital de señales se encargará de la recepción. Digamos que aquí los amigos que proveyeron esta imagen cometieron un error de tecleo al escribir receiver, pero, y lo repitieron para estar seguros de que se equivocaron. Entonces, ¿qué tipo de información se transmite? Por ejemplo, típicamente se transmite por línea digital información de audio, información estéreo a distancia. Al ser digital no tengo problemas de inducción de ruido, no tengo problemas de atenuación por tener cables largos, y puedo llegar a tener a distancia amplificadores que reciban información digital, se identifiquen como canal izquierdo y que vayan recibiendo los paquetes, los almacenen y los vayan enviando en forma sincrónica, canal izquierdo y canal derecho, y que tengan una latencia baja, de manera que efectivamente yo escuche canal izquierdo y canal derecho sincronizados. ¿Qué son los módulos que se conectan? Dentro de lo que nosotros llamamos acá un periférico, que está conectado a un microcontrolador, que genera el I²S los datos, en ese periférico vamos a tener conversor analógico-digital y digital-analógico. ¿Para qué? Analógico-digital, por ejemplo, para manejar un micrófono, y digital-analógico para, por ejemplo, manejar un parlante. Con lo cual, resolvemos parte de nuestros problemas. Acá estamos colocando conversor analógico-digital y digital-analógico orientados exclusivamente a audio. Es decir, están optimizados para trabajar con audio. Nos permite manejar también los controles multimedia, es decir, podemos llegar a manejar también volumen, podemos llegar a manejar banda pasante y las características de la ecualización del sistema. Si hay múltiples plantillas de ecualización, elegimos con cuál queremos trabajar. Tenemos distintas normativas que rigen la parte de audio, como las que aparecen aquí. Son normas distintas de manejo digital de información de audio. Vamos a tener un procesador digital de señales de audio en el microcontrolador, y tendremos también filtros dedicados en ambos, ya sea en emisor como en receptor. Y también nos permite manejar y programar la frecuencia de muestreo para el caso que yo tenga, por ejemplo, un micrófono, y en el micrófono al conversor analógico a digital que está pegadito al micrófono después del amplificador ecualizador y que también tiene el filtro anti-alias, le selecciono la frecuencia de muestreo. Programo a distancia la secuencia de muestreo. Así que tengo todo resuelto, la parte de entrada y salida de audio, en este dispositivo que se llama codec. Habíamos hablado de codificador. Bueno, la abreviatura de codificador se llama codec, y lo que estamos diciendo es que el periférico que estamos conectando al microcontrolador procesador digital de señales es típicamente un codec que se encarga de manejar la entrada de datos analógicos y manejar la salida de datos también analógicos.
Aquí tenemos, por ejemplo, la modulación PCM, Pulse Codified Modulation, de 16 bits, en el cual utilizo parte, con la señal esa que habíamos visto, left-right FS clock, si vamos para atrás y la vemos acá. Esta es la señal de selección de canal derecho o canal izquierdo. Entonces seleccionamos canal izquierdo, mandamos el clock y mandamos los datos. Canal derecho, mandamos el clock y mandamos los datos. Entonces, de esa manera estamos enviando, por ejemplo, al códec información de música, canal izquierdo y canal derecho, o estamos recibiendo del códec información del micrófono de canal izquierdo y de canal derecho. También está implementado en nuestro microcontrolador 401RE. Fíjense que es una derivación de SPI y no de I cuadrado C. Por eso digo que a veces la designación nos lleva a error. Entonces aquí vemos que nos aparece el MOSI e inclusive comparten pines, en el caso del 401RE, comparte pines con SPI. Es decir que está orientado, 3 pines en particular, están orientados a la parte de comunicación sincrónica serie, es decir, la que sincrónica significa que estamos enviando el clock aparte, mientras que I cuadrado C es asincrónica porque está yendo la información de clock en el mismo paquete de información de datos. Luego, entonces tenemos que I cuadrado S es pariente de SPI y también tiene registros que se encargan de la programación de la forma de la cual quiero trabajar, si va a ser master o slave, si es canal izquierdo o canal derecho, si lo que estoy enviando se genera con detección y corrección de errores, con CRC, que alivia por completo entonces la operación al diseñador, porque de vuelta es escribir en registros, leer la hoja de datos, escribir en registros y automáticamente se serializan los datos y tanto para la lectura como para la escritura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? No, todo bien por ahora. Bueno, vamos a hablar de módem entonces. Módem, habíamos visto hace un par de clases, que era la abreviatura de modulador de modulador. Esto significa que vamos a convertir unos y ceros en tonos de audio modular, y vamos a convertir tonos de audio en unos y ceros de modular. ¿Por qué? Bueno, la historia del módem viene de la época en que se usaban las líneas telefónicas para transmitir información digital. Debido al ancho de banda telefónico, 300 a 3400 Hz, no me permite transmitir continua y baja frecuencias, por lo tanto, la parte plana de un pulso no me lo permite transmitir. Y también, como recorta en 3400 Hz, los flancos, que corresponden al rango, si hacemos la descomposición en Fourier, vamos a ver que la parte plana corresponde a continua y baja frecuencias, y la transición de 0 a 1 y de 1 a 0 corresponde a altas frecuencias. No me lo permite transmitir un canal de telefonía tradicional. Por lo tanto, hubo que crear la idea de módem, es decir, enviar tonos de audio. Tiene una larga historia. Arranquemos del primer concepto. Lo que voy a decir no es preciso, sino que es a nivel de idea. Supongamos que nos ponemos de acuerdo, emisor y receptor, de que 600 Hz es un 0
y 1200 Hz es un 1. No son valores reales, simplemente es un ejemplo. Entonces, arranco la comunicación, yo soy el que actúa como originador de la comunicación, llamo a un dispositivo, llamo telefónicamente, disco. Tengo comandos que me permiten efectuar el proceso de discado. Es decir, AT, attention, 4867 7539, el departamento de electrónica. Y el tipo se encarga, el microcontrolador se encarga, perdón, el módem se encarga de generar los tonos de audio para discar, para hacerle creer al sistema telefónico de que estoy discando, oprimiendo botones, generándome los tonos de audio. Lo mismo hacía antes, mucho antes, es decir, hace 30 años atrás, en el cual discábamos por pulsos, es decir, por apertura y cierre de la línea telefónica. Hoy en día prácticamente ha desaparecido esa opción, inclusive en los teléfonos comerciales que uno puede comprar. Entonces, con todo esto, el receptor recibe esa información, pero claro, si él me envía 600 Hz para decirme que es un 0, y yo estoy enviando 600 Hz también, se arma conflicto. Entonces, el originador de la llamada, por ejemplo, utiliza 600 Hz y 1200 Hz, y el receptor de la llamada utiliza, por ejemplo, 900 Hz y 1800 Hz para el 0 y el 1 respectivamente. Con lo cual, no hay colisiones. Entonces, ya ven que la cosa se empieza a complicar un poquito más. Porque ya no son 2 tonos de audio, sino que ya son 4 tonos de audio distintos. Y también eso me da una máxima tasa de bits que puedo llegar a transmitir, con lo cual tengo que buscar otras alternativas un poco más elaboradas. Entonces, el módem me permite enviar la unidad de comunicación, la unidad de transferencia de datos es el bit por segundo, la unidad de comunicación es el baudio. El baudio es cuántos datos puedo transmitir en cada paquetito de información. Estuvimos hablando nosotros de, sin mencionarlo explícitamente, de FSK, Frequency Shift Keying, cuando decíamos que era 600 Hz y 1200 Hz, estamos diciendo que hago un corrimiento, una conmutación de frecuencias para indicar ceros y unos. Eso se llama FSK. PSK es modulación, pero ahora cambiando la fase de la señal. Es más versátil, tiene más alternativas. Y luego vamos a hablar también de la modulación por cuadratura de la amplitud, o por amplitud en cuadratura. Esto significa que, aparte del corrimiento de fase, vamos a producir variaciones en la amplitud para agregar un bit más. Vamos a tratar de entender eso. Y también la degradación gradual que se produce cuando las distancias son importantes y por lo tanto los parámetros parásitos de las líneas me producen atenuación, y al producirme atenuación me hacen más susceptible a los problemas de ruido que pueda llegar a inducirse desde el exterior. Aquí tenemos, por ejemplo, una señal senoidal tomada como referencia y una señal senoidal a la cual la he corrido un cuarto de ciclo. Entonces, si yo me pongo de acuerdo, emisor y receptor, y digo, esta es la señal senoidal de referencia, si envío una señal corrida en fase a la que estoy usando como referencia, voy a interpretarla como un 0 o como un 1. Entonces, acá vemos que si envío una señal
igual a la referencia, estoy interpretando, porque como tengo la posibilidad de desplazar en 0, 90, 180, 270 grados, puedo llegar entonces a enviar 4 combinaciones posibles, puedo llegar a enviar 2 bits. Entonces, si no desplazo nada, estoy enviando 2 ceros. Si desplazo un cuarto, estoy enviando 0,1. Si desplazo medio ciclo de la señal respecto a la referencia, estoy enviando 1,0. Y si desplazo 270 grados, estoy enviando un 1,1. Con lo cual, aquí vemos que estoy enviando 2 ciclos que están en fase con la referencia, es decir, que envío 2 pares de ceros. Ahora, aquí estoy enviando desfasada en 270 grados, lo cual me significa 1,1. Sigo con lo mismo, otro par de 1,1. Luego me corro en fase en media onda respecto al valor anterior, 1,0, y así sucesivamente. Con lo cual, por cada ciclo de señal de comunicación estoy enviando 2 bits. Ahora agrego un tercer bit variando la amplitud también. Con lo cual, la señal varía no solamente en fase, como hemos visto recién, sino en amplitud, agregando un bit más. Con lo cual, por cada ciclo de señal estoy enviando 3 bits. Puedo hacer detectores de fase que no solamente detecten el corrimiento en un cuarto de ciclo, sino que sea menor. Puedo detectar también varios niveles de amplitud, con lo cual por cada ciclo de la señal, de esos 600 Hz de los cuales arrancamos, estoy enviando varios bits de información. Eso es lo que permite, como base, arrancar con la idea de poder transmitir hasta, teóricamente, 56 kilobits por una línea telefónica. Es decir, fíjense que los 56 kilobits me tiran abajo por completo lo que yo conozco de Nyquist, porque no podría transmitir si no fuera con una técnica de estas características sobre una línea telefónica esa cantidad de información por segundo. La primera migración a lo que se llamó banda ancha, desde los módem telefónicos que seguramente ustedes no alcanzaron a conocer y felizmente no los conocieron, luego apareció ADSL. ADSL hoy en día se sigue utilizando para comunicaciones urbanas de baja velocidad y de bajo costo por par telefónico. Lo que permite ADSL es utilizar varios canales fuera del rango de audio, es decir, con el paso del tiempo se fueron eliminando las restricciones de construcción que tenía el sistema telefónico primitivo de hace 100 años, que utilizaba transformadores. Los transformadores de hace 100 años eran los que me impedían tener transmisión desde continua, desde baja frecuencia, y que me recortaban también en 3400 Hz. Hoy en día el sistema es totalmente distinto. ¿Por qué? Convertimos lo más próximo posible la voz humana en bits y del otro lado, cerquita del micrófono del receptor, convertimos los bits en tonos de audio. Pero todo el procesamiento se hace en lo que llamamos voz sobre IP, es decir, utilizar la red de datos de transferencia digital, eliminando la vieja historia de los cables coaxiles que llevaban, fue todo una proeza tecnológica, y lo digo en serio, cuando yo era chico, que se hizo el cable coaxil hasta Mar del Plata, es decir, que uno podía llamar directamente a Mar del Plata sin pasar por operadora. Les puedo asegurar que era increíblemente tortuoso. Uno podía ya pedir una llamada telefónica a una zona de veraneo
y podía llegar a tardar 3 horas esperando que la telefonista efectuara la conexión con, si era una urgencia, bueno, uno se moría antes de que le llegara el llamado al destinatario. Entonces, en esa época se establecían líneas punto a punto. Hoy en día hay un bus en fibra óptica y cada pueblito o cada ciudad por la cual va pasando la fibra óptica va recibiendo sus paquetes de información y va generando su información también para volcar sobre ese bus. Es decir que es muy distinto a la historia, a los principios de la telefonía, en que se necesitaban líneas analógicas punto a punto. Entonces, hoy en día, si bien ADSL ha dejado de utilizarse, salvo en algunas ciudades del interior en las cuales hay cooperativas telefónicas y que no se requiere demasiada tasa de bits, con lo cual con 6 o 10 megabits alcanza para poder acceder a Netflix y a Flow, y por lo tanto en muchos lugares del país se sigue utilizando todavía esta técnica que se llama Asymmetric Digital Subscriber Line. ¿Por qué asimétrica? Porque se piensa que básicamente el flujo de datos va hacia el usuario que tiene una computadora conectada, mientras que la subida de datos es mucho menor. Entonces, se supone que uno va a descargar cosas de Internet y que va a volcar pocas cosas a Internet, lo cual al principio era bastante razonable, en el cual yo usaba Internet para navegar en sitios, pero cuando comenzó a haber transferencia de información, lo que llamaba peer-to-peer, entre pares, en la época en la cual se intercambiaban, por ejemplo, música, se dieron cuenta de que el canal de subida era muy pequeño y por lo cual tuvieron que crear una segunda versión de ADSL que se llamó ADSL2 o ADSL Plus, en el cual se mejoró la relación. Históricamente, la relación de la tasa de bits de bajada sobre la tasa de bits de subida era 10:1. Hoy en día es un poco menor. Puede ser del tipo 5:1 razonablemente en ADSL. Entonces, ¿en qué consiste ADSL? Aquí lo que vemos es la relación que hay entre lo que se llama upstream, subida de datos, y downstream, que es bajada de datos hacia el usuario. Lo que se hace es crear 249 módem virtuales de 4 kHz cada uno de ellos. Con lo cual, lo que se tiene es dispositivos que están conectados. Los teléfonos hay que conectarlos con filtros, porque si no se escucha un ruido de fritura sobre el cable. Si se le coloca un filtro pasabajos para eliminar ese ruido de alta frecuencia. Se colocan entonces en cada teléfono un filtro y luego tenemos una comunicación con el proveedor de Internet, es decir, una salida al proveedor de Internet, y llegamos a Internet entonces a través de un par telefónico. Esto, el DSLAM, es el Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Es el multiplexor de acceso a la línea en el suscriptor digital, es decir, en el usuario remoto. Todo esto requirió técnicas especiales en las cuales en muchos casos lo que se hacía era en la entrada de datos en la casa se colocaba un splitter y se repartía internet por 2 cables y línea telefónica por 2 cables. Un splitter es un divisor, todo lo que iba para la línea telefónica tenía un único filtro. Entonces me evitaba de tener que poner un filtro en cada teléfono de la comunicación. Entonces lo que se hace es utilizar varios canales repitiendo el esquema de 300 Hz a 3400 Hz.
y la configuración es ahora vamos a ver el diagrama. Entonces se dividen las bandas, la banda total se divide en varias subbandas, y lo que se hace es ir muestreando cada uno de esos canales. Es lo que aparece en los modems ADSL como sync, es decir, que se va sincronizando, enviando datos desde el originador, el proveedor de internet y el receptor, y se van sincronizando diciendo, ahora vamos a ir al canal 1, después canal 2, después canal 3, y así sucesivamente. Para lo cual hay toda una información protocolar de cambio de canal. Entonces aquí lo que tenemos es la parte de voz, voz humana de 0,4 kHz. Luego viene el espacio reservado para la subida de datos, que va desde 25 kHz hasta 160 kHz, colocando aquí módems del mismo tipo de los que mencionamos originalmente, del tipo QAM. Y luego tenemos desde 240 kHz hasta 1,5 MHz, tenemos lo que se llama downstream, que serían los de descenso. Esto equivale a tener 247 canales de 4 kHz cada uno de ellos. Aquí lo vemos en una manera, en colores más agradables. Entonces, esto sería el Public Service Telephone Network, la red de telefonía de usuarios públicos, la parte de upstream, con los canales de 4 kHz para subida, y los canales de descenso. Hay distintos, como dijimos antes, de que se asociaba 600 Hz y 1200 Hz de un lado, y 900 Hz y 1800 Hz del otro lado. Bueno, esos son normas. Esas normas han ido migrando con el tiempo y se les llaman normas típicamente ITU, que es la Asociación Internacional de Telefonía, en el cual ha ido generando distintas normas de comunicación. Entonces, fíjense que con ADSL Plus se puede llegar a 24 megabits por segundo. Ojo, estos 24 megabits por segundo requieren, que no es nada despreciable, pero que requieren que el cableado esté en perfectas condiciones. Y las estaciones de comunicación estén también adecuadamente mantenidas, lo cual requiere inversión constante. Hoy en día se está dando en muchos lugares del interior, debido a la degradación en las líneas de cobre y el costo de reposición de las líneas telefónicas, se está dando que las empresas ofrecen migrar al servicio de fibra óptica, que requiere muchísimo menos mantenimiento, porque es plástico en definitiva, requiere mucho menos mantenimiento, y permiten cobrar un poco más porque en lugar de ofrecernos 6 megabits por segundo, nos ofrecen, por ejemplo, 100 megabits por segundo como base, pero con costo de mantenimiento muy bajo, no hay que hacer service, no hay que hacer inversiones en el cambiado de cables. 24 megabits por segundo, entonces, es una norma que se utilizó en Francia, y que nos permite trabajar, por ejemplo, en 3 megabits por segundo de subida, lo cual esto no es una configuración despreciable, sobre todo cuando se tienen instalaciones ya tendidas. Hemos hablado aquí de módems de audio y después hablamos de módem ADSL. Entonces, fíjense que hicimos una migración de módem de audio a módem ADSL en forma casi sin darnos cuenta. Entonces, el concepto de módem pasa ahora a ser más amplio. Cuando apareció ADSL, dijimos,
Esto nos permite transmitir a mayor velocidad que nos permitía el módem telefónico, y la idea entonces de módem se extrapola, se va más allá. No solamente nos quedamos con los módem que nos permiten trabajar sobre el sistema telefónico. Vamos a tener un módem Bluetooth que va a ser un dispositivo que va a estar pegadito a nuestro microcontrolador, que se va a comunicar con nuestro microcontrolador en forma serie y que recibe bits 0 y 1 y genera, por el otro lado, en lugar de tonos de audio, genera una señal Bluetooth inalámbrica. Análogamente Zigbee, análogamente LoRa, análogamente Sigfox, análogamente Narrowband IoT. Seguramente las cuatro últimas, muy pocos de ustedes las hayan escuchado antes. Bueno, este es nuestro objetivo para la próxima clase. Bluetooth hoy en día lo conocemos prácticamente todos. Yo estoy dando la clase utilizando unos auriculares Bluetooth. Ustedes, los que tengan un auto moderadamente moderno de 10 años o un auto de calle, ¿no es cierto? Tiene la conexión Bluetooth para que uno pueda utilizar el teléfono dentro del automóvil, es decir, y tenemos parlantitos Bluetooth para escuchar música, es decir que Bluetooth paulatinamente ha entrado en nuestras vidas. La misma idea del módem Bluetooth se va a extrapolar a los cuatro de abajo, que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Todo bien.